Un padre soltero llevó a su hijo a la entrevista, lo increíble que sorprendió a todos y transformó su vida. Carlos miraba a Diego mientras se preparaba para la entrevista que podría cambiar su futuro. El muchacho, con su cabello desordenado y una sonrisa nerviosa, parecía más pequeño de lo habitual. En ese instante, la sala del taller se transformó en un mar de preocupación. No solo era una entrevista, era una oportunidad, y la presión pesaba sobre sus hombros. ¿Había hecho lo suficiente como padre? En su mente, las dudas se agolpaban, ¿y si no es lo suficientemente bueno? ¿Qué van a pensar de nosotros? Se sentía atrapado entre el deseo de que su hijo triunfara y el miedo de no ser el padre que necesitaba. Mientras Diego seleccionaba su camisa más formal, Carlos no podía evitar recordar las miradas de desaprobación que había enfrentado tras convertirse en padre soltero. La gente siempre tenía algo que decir sobre él, como si su situación muy personal fuese un espectáculo para el que pagar boletos. A pesar de su trabajo duro en el taller familiar, la voz de la sociedad lo condenaba a ser insuficiente. ¿Estaba realmente listo para esto? La ansiedad lo envolvía, pero ver a su hijo esforzarse le hacía sentir que debía ayudarlo, aunque el miedo lo consumiera. «Papá, ¿estoy listo?», preguntó Diego, y las palabras resonaron en el espacio. Carlos respiró hondo, consciente de que la inseguridad acechaba en cada esquina. Mientras se miraban en el espejo, Diego comenzó a hablar sobre sus sueños, sobre el futuro brillante que deseaba. Pero detrás de esa chispa, Carlos percibía el temblor de la ansiedad en su voz. Cancelar todo parecía una opción, quizás tratar de protegerlo de la presión. Pero, ¿cómo haría eso sin enviar el mensaje equivocado? Sí, hijo, tú puedes, le respondió a medias, sintiendo que su propio corazón se ahogaba en un mar de expectativas. Ese día se sintió pequeño, sumido en una especie de sombra que lo seguía, una sombra que decía que ser un mecánico en un modesto taller no se comparaba con los trajes de aquellos padres de éxito que veía en la sala de espera. En ese mismo momento, su mente comenzó a girar con pensamientos que lo atormentaban. ¿Acaso esta beca es solo un sueño irrepetible para él? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando del contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La sala del instituto era aún más intimidante de lo que había imaginado. Mientras Diego se adentraba, Carlos se quedó fuera, atrapado entre la ansiedad y una fe agridulce en su hijo. Las palabras de Diego resonaban en su mente, llenas de luz y a la vez de incertidumbre. A medida que el tiempo pasaba, la tensión crecía. Carlos veía a otros padres, todos con la etiqueta del éxito, todos preparando a sus hijos para el futuro, y él, allí, simplemente un mecánico, sintiendo que la vida de su hijo dependía de su capacidad para creer en él. Cuando escuchó a su hijo hablar de él, el pecho le estalló de orgullo. Pero justo cuando la esperanza brotaba, también surgía un temor acuciante, ¿y si no es suficiente? La sala se volvió un laberinto, y la voz del panel resonó fuertemente en su mente. ¿Qué significa realmente el éxito en una sociedad que a menudo se mide por lo superficial? Las palabras eran una punzada, una invitación a cuestionar todo lo que había creído. La angustia y la esperanza chocaban, dejando a Carlos en un lugar de vulnerabilidad que nunca había imaginado. Aquel momento no era solo la vida de su hijo en juego, era la suya también. ¿Podrán entender? ¿Quiénes son realmente los verdaderos ganadores? La tensión era palpable, y la pregunta surgía como un eco en su corazón. Todo estaba por decidirse en un instante que podría definir sus vidas. Carlos sentía el aire pesado, como si el mundo entero hubiera decidido concentrar su mirada en él. Cada tic del reloj era un recordatorio implacable del tiempo que pasaba mientras su hijo enfrentaba la incertidumbre de la entrevista dentro de aquella sala. Sin poder contenerse, su mente empezó a divagar, apostaba por cada pequeño gesto en el que Diego podía destacar o caer. Era un constante juego mental donde se cuestionaba sus decisiones pasadas. En su búsqueda por darle lo mejor a Diego, había sacrificado mucho. Las largas horas en el taller, los días perdidos intentando equilibrar el trabajo y la crianza, lo habían dejado exhausto.
Pero, ¿era eso suficiente? Había tantos momentos en los que se preguntaba si su esfuerzo se reflejaría en el futuro de su hijo. Todo esto lo llevó a una conclusión inquietante: la presión que sentía, esa que él había construido en su mente, podría estar abrazándolo como una sombra oscura. Mientras tanto, la sala de espera se iba llenando de un aire de competencia que le resultaba incómodo. Observaba a otros padres, esperando los resultados y compartiendo palabras alentadoras. Carlos, sin embargo, no se sentía en casa. Mirando a través de la puerta entreabierta, un deseo ardiente lo empujaba a entrar y ser el apoyo que Diego necesitaba, pero también lo mantenía alejado, temiendo interrumpir ese momento, temiendo arruinarlo. En ese instante, un viejo conocido apareció en sus pensamientos: su padre. Recordó su infancia y la falta de tiempo que pasó con él. Esa ausencia, ese silencio, le atormentó durante años. Ahora, como padre, quería diferenciarse de esa historia, ansioso por estar presente y demostrar que, aunque los sacrificios eran necesarios, el amor incondicional era lo que realmente contaba. Pero un cuestionamiento lo asaltaba: ¿se estaba convirtiendo en la misma figura que había jurado no ser? La puerta se abrió y Diego emergió, su expresión un mosaico de emoción y ansiedad. Los ojos de Carlos buscaron respuestas. ¿Cómo te fue?, preguntó, incapaz de ocultar su temor. Pero con cada palabra que su hijo compartía, Carlos se daba cuenta de que este era el momento que había estado esperando. No solo lo que Diego había dicho, sino cómo lo dijo. Había en su voz una convicción, una fuerza que parecía haber surgido de un lugar profundo dentro de él. Era un pequeño reflejo del crecimiento que él, como padre, había tratado de nutrir durante años. Los problemas que había enfrentado en el taller parecían insignificantes a su lado. Se dio cuenta que el verdadero objetivo no era solo la beca, sino aprender a manejar estos momentos de presión. Cada desafío brindaba la oportunidad de crecer, tanto para él como para su hijo. En ese instante, la indefinición se convirtió en claridad y el miedo se transformó en una nueva estrategia: hablar de sus miedos, reconocer su existencia. Con un renovado sentido de propósito, Carlos se comprometió a no solo ser un padre presente, sino a ser un mentor en la vida de Diego. Todo lo que había aprendido a través de sus propias luchas podría servir como un faro para guiar al joven. Una misión empezaba a tomar forma en su mente: construir un espacio donde los sueños no fueran solo ideales inalcanzables, sino estrategias a ejecutar con confianza. Pero mientras sonreía a su hijo, un nuevo desafío se presentaba. Su mente se llenó de preguntas que resonaban en su interior: ¿qué pasaría si este fuera solo el principio de un camino lleno de adversidades? ¿Sería capaz de enfrentar lo que vendría? La tensión de lo desconocido se desató dentro de él. La vida no era ni simple ni predecible, y Carlos sabía que cada paso daba forma a su destino. Un día de decisiones había finalizado, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Estaría preparado para la montaña rusa de emociones que se avecinaba? La próxima entrevista, aquella que podría cambiar no solo la vida de Diego, sino también la suya, ya estaba en el horizonte. El día siguiente amaneció con un brillo diferente. Carlos se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación, impulsado por la cercanía de la entrevista siguiente. No podía permitir que el temor lo paralizara, debía convertirse en el apoyo constante que Diego necesitaba. Sin embargo, la inquietud brillaba en su interior, recordándole que su propio viaje estaba apenas comenzando. Mientras se preparaba, observó su reflejo en el espejo. Las arrugas en su frente eran el resultado de múltiples noches sin dormir, pero lo que más le preocupaba era la falta de confianza que le transmitía su apariencia. Se preguntaba si estaba realmente listo para guiar a su hijo. Con un suspiro, optó por un cambio sutil: eligió una camisa que lo hacía sentir más seguro, una pequeña acción que le prometía un empujón en su autoestima. De camino al trabajo, una serie de pensamientos lo invadió. Se dio cuenta de que nunca había tenido un modelo a seguir en las finanzas o los negocios. Su padre había sido un hombre práctico, pero la visión de Carlos siempre había estado más enfocada en los ideales que en la práctica. Reflexionó sobre cómo la falta de una guía correcta lo había llevado a cometer errores que, aunque formativos, habían costado tiempo y recursos. Al llegar al taller, se encontró con su equipo. Sus miradas eran de curiosidad y apoyo. Se dio cuenta de que, a pesar de sus luchas internas, había cultivado un entorno donde se valoraba el crecimiento y el aprendizaje. Esta comprensión le otorgó una sensación de calma.
Era el momento de compartir sus ideas, de inspirar a su equipo en una dirección aún más positiva. Decidió abrir un espacio para discutir sus miedos, sus compañeros reaccionaron con empatía, y en esas breves interacciones, fue evidente que no estaba solo en su lucha interna. Esa tarde, mientras trabajaba, una idea brillante le atravesó la mente. ¿Y si organizaba un taller en el taller? Algo que no solo hablará de las técnicas especializadas, sino que también abordará el miedo al fracaso y cómo gestionar la presión. Al final del día, la idea comenzó a tomar forma en su ahora más seguro intelecto. Esto no solo era una forma de crecer profesionalmente, sino que podría ser una oportunidad para demostrarle a Diego que la vulnerabilidad era, al fin y al cabo, un puente hacia el crecimiento. Con el día avanzando, la urgencia del tiempo se hizo palpable. El ciclo de preparación debía ser estructurado. Carlos empezó a tomar notas sobre cómo abordar el taller, incluyendo estrategias de motivación, superación de obstáculos y la importancia de la comunicación honesta. Se dibujó un plan en el que ambos, él y Diego, podrían unirse en el contexto del aprendizaje colaborativo. El deseo de impactar positivamente en la vida de su hijo creció en su interior, convirtiéndose en un eje central para sus acciones. La noche encontró a Carlos revisando una y otra vez sus apuntes mientras el sonido del reloj marcaba el paso del tiempo. La preparación se sentía casi física, los nervios empezaron a tomar un nuevo significado. Sería un testimonio del cambio, no solo para él, sino también para Diego. Las decisiones que estaba tomando ahora serían las bases sobre las que construirían su futuro. Sin embargo, mientras se sumergía en sus planes, una llamada interrumpió sus pensamientos. El número no registrado del otro lado de la línea despertó su inquietud. Al contestar, una voz familiar le trajo malas noticias que lo podrían desviar de su camino. Un antiguo socio, alguien que había traído problemas en el pasado, exigía respuestas que Carlos preferiría ignorar. Este llamaba a sus puertas justo cuando él estaba en la cúspide de su propia transformación. Carlos sintió que una sombra se cernía sobre sus esperanzas, este podría ser un dilema moral que lo llevaría a cuestionar sus principios sobre lealtad y ambición. ¿Estaría dispuesto a enfrentarse a los fantasmas de su pasado para proteger lo que había comenzado a construir? Se preguntó si era capaz de tomar decisiones difíciles en nombre de su familia. El camino por delante se volvía más espinoso y lleno de incertidumbres a medida que la noche se oscurecía, dejando a Carlos ante la disyuntiva que marcaría su destino. ¿Seguiría adelante con su plan, o se vería arrastrado a un conflicto que hacer tambalear su recién adquirida determinación? Carlos colgó el teléfono con el corazón latiendo frenéticamente. La voz de su antiguo socio resonaba en su mente como un eco ominoso. Cada palabra que había escuchado le había recordado el pasado, un tiempo de decisiones impulsivas que le habían costado no solo dinero, sino también su reputación. ¿Valdría la pena abrir de nuevo esa puerta a la mediocridad? La pregunta lo atormentó mientras trataba de enfocarse en sus notas para el taller. Sentado en su escritorio, las hojas en blanco comenzaron a tornarse en un mar de incoherencia. Intentó concentrarse, pero la verdad es que sentía el peso de su antigua vida como un ancla. En su mente florecían las visiones de un camino menospreciado, de oportunidades desperdiciadas que lo perseguían con cada respiro. Expulsó un suspiro, sabiendo que dejar que esos recuerdos dominaran no era una opción. No podía permitir que el pánico lo anulara. Finalmente, se obligó a sí mismo a organizar sus pensamientos. Tomó una respiración profunda y comenzó a escribir, trazando un esquema del taller que fusionaría sus habilidades personales y profesionales. Necesitaba salir adelante, pero también entendía que su transformación requeriría enfrentar cada lámina de su historia. No solo habla de técnicas, se repetía, necesito mostrar vulnerabilidad. Los temas comenzaron a fluir, aprender del fracaso, desarrollar resiliencia y comunicarse honestamente. Carlos visualizó cómo cada uno de esos puntos podía resonar tanto en su equipo como en Diego. Pero también se dio cuenta de que necesitaría enfrentarse a su propio miedo, ese que lo hacía dudar incluso de su capacidad como padre. Comenzó a escribir sobre lecciones que había aprendido a lo largo de su vida, cada éxito, cada error, cada caída habría de ser parte de este nuevo capítulo. Mientras elaboraba una presentación más cohesionada, su mente se entrelazaba entre la emoción de compartir y el temor a sus propios fracasos. Fue ahí donde se dio cuenta que, al finalizar el taller, no solo esperaría que los demás aprendieran, sino también que él mismo se liberara de las cadenas de su pasado. Necesitaba ese crecimiento personal para convertirse en la figura que Diego merecía.
A medida que el reloj avanzaba, el impulso comenzó a tomar protagonismo. Carlos se sintió con la fuerza de ir a la oficina a comunicar sus ideas, decididamente. Con cada paso, su determinación crecía, decidido a ayudar a los demás a construir su identidad. Salió del taller, compartiendo el enfoque del taller e incentivando a sus compañeros a participar. La positividad que emanaba contagiaba a todos, las miradas de comprensión y apoyo le otorgaron un boato de confianza que difícilmente había sentido antes. Sin embargo, conforme la tarde avanzaba, pensó constante y desesperadamente sobre aquella oferta que había recibido, el antiguo socio solicitando su regreso a un mundo que había prometido dejar atrás. La tensión comenzó a agobiarlo. Con cada mensaje que le llegaba, la sombra del viejo Carlos volvía a amenazar su nuevo camino. Se cuestionaba si el crecimiento que había experimentado ya era suficiente para enfrentar aquel reto. El fortín de su fortaleza personal estaba siendo asediado. Entonces, mientras miraba por la ventana, notó a Diego caminando hacia el taller. El muchacho sonreía, ajeno a los dilemas que envolvían a su padre. Esa chispa inocente le recordó a Carlos por qué había iniciado su transformación. Era por él, por el futuro que deseaba forjar. La imagen de Diego le trajo una nueva perspectiva, no podía dejar que los ecos del pasado lo arrastraran. Tenía que reconciliarse con su historia, no como un enemigo, sino como un aliado en su camino. Con un nuevo sentido de propósito, decidió que sería el momento de hablar con su antiguo socio. Había que cerrar ese capítulo, no dejar que lo definiera. Mientras se preparaba mentalmente para la llamada, se dio cuenta de que no solo se estaba preparando para pelear por su legado, sino también por el futuro de Diego. Se dio cuenta de que la belleza del cambio reside en aprender a enfrentar los miedos con confianza. Al cerrar la jornada, Carlos dejó a un lado sus apuntes, y en su lugar, se enfocó en un nuevo objetivo, aprender a manejar su vida como un padre independiente, una influencia positiva en el crecimiento de su hijo. Sin embargo, mientras esta nueva convicción lo guiaba, la inminente conversación con su pasado presionaba en la puerta, un eco repetitivo de lo que estaba por venir. ¿Podría enfrentarse a aquel que una vez le enseñó sobre el desánimo, y salir victorioso? El peso de la historia se cerraba a su alrededor, un duelo interno que estaba a punto de enclaustrarlo o liberarlo. El sol empezaba a asomarse por la ventana de la oficina de Carlos mientras se preparaba para el día. Tenía claro que debía enfrentar la llamada que había estado evadiendo. Las decisiones de la mañana no solo afectarían su mundo profesional, sino que serían un reflejo de su crecimiento personal y de cómo deseaba educar a Diego. En los momentos de quietud, su mente repiqueteaba con la idea de que había una vida más allá de lo que había conocido, una que lo impulsara a ser el modelo a seguir que su hijo necesitaba. Tomó el teléfono, sintiendo el peso del dispositivo como si tuviera el destino de su futuro en sus manos. Cada segundo que pasaba incrementaba su ansiedad, pero también despertaba una determinación latente. Recordó las promesas que se había hecho a sí mismo, no regresar a la mediocridad, no claudicar ante los errores del pasado. La metáfora del taller resonó en su interior. Abrir ese canal de comunicación iba más allá de cerrar viejas heridas, significaba un enfrentamiento directo con su propia historia. Carlos respiró hondo. Sabía que aquel era su momento, no solo de demostrarlo ante los demás, sino de darse ese valor a sí mismo. Formuló un plan en su mente, primero, escuchar lo que su antiguo socio tenía que decir. No se trataría de una aceptación ciega. Estaba decidido a cuestionar cada aspecto, cada oferta, y sobre todo a recordar su propósito. Aunque su voz temblaba, habló con firmeza. Diego es mi prioridad ahora. Estoy comprometido a ser un padre presente. No volveré a lo que era. Este nuevo capítulo es lo que elijo vivir. Las palabras fluyeron como un mantra que reafirmaba su identidad. Sabía que no se trataba solo de una respuesta negativa, sino de establecer límites claros y valiosos. Mientras conversaba, su mente se iluminaba con la imagen de Diego. Su hijo no necesitaría un padre que sucumbiera ante las tentaciones del pasado. Tenía que moldear su carácter, la vida y la enseñanza en ética y honestidad. La idea de perder la confianza de Diego le cortó la respiración, ese temor lo proyectó hacia adelante, dándole más fuerza. El eco de la conversación no era de respuestas pasadas, sino de un futuro viable. Finalmente, las palabras de su antiguo socio se desvanecieron en el aire, y Carlos se sintió algo más liviano, como si una parte de su carga hubiese sido aligerada.
La confianza que había cultivado en sí mismo lo empoderaba. Sin embargo, no podía caer en la complacencia. Con cada decisión, la lucha entre el viejo Carlos y el hombre que aspiraba a ser se intensificaba. Al colgar, su mente estaba en ebullición. La conversación no era solo un cierre con el pasado, era una lucha constante por su identidad como padre, como individuo. La inseguridad empezaba a tornarse un impulso, un motor que lo llevaría hacia un camino sin retorno. El verdadero éxito es reconocer mis miedos y enfrentarlos, reflexionó, reafirmando su propósito. A medida que el día transcurría, la resistencia hacia el pasado se entrelazaba con el deseo de prosperar en el presente. Carlos se sentó con Diego a la hora del almuerzo, sintiendo la calidez de su compañía como un ancla a su propósito. Hablaron de sueños, de coraje y de fracasos, creando un espacio seguro para que su hijo explorara sus pensamientos y emociones. Pero mientras reían y compartían ideas, una notificación emergió en su teléfono, era un mensaje de su antiguo socio pidiendo una reunión personal. Un frío recorrió su espalda. ¿Acaso estaba buscando algo más que cerrar viejas heridas? ¿Iba a tratar de convencerlo de que su pasado no pertenecía a otro tiempo? La incertidumbre se cernía sobre él, una sombra que no podía ignorar. La pregunta flotaba en el aire, ¿estaba realmente preparado para enfrentar no solo su historia, sino a aquel que había sido el arquitecto de algunos de sus fracasos? Con el corazón palpitante, Carlos se dio cuenta de que, a pesar de haber avanzado, aún quedaban decisiones cruciales por tomar. La confrontación de su historia personal tomaba forma y velocidad. Estaba claro que el eco del pasado estaba presente, pero esta vez, tenía el poder de definir cómo resonaba en su futuro. El aire en la oficina de Carlos se volvió pesado. La notificación en su teléfono no solo fue una llamada a lo inesperado, sino la puerta a un ciclo que había intentado cerrar. La reunión que se avecinaba no era simplemente un encuentro, era una decisión que lo confrontaba con su pasado inmediato y sus ambiciones futuras. Mientras contemplaba su mensaje, un torrente de dudas lo invadió. ¿Por qué debería escuchar a alguien que me ha lastimado?, se preguntó. Pero en la dualidad de su mente, la respuesta cristalizaba. Estaba en un punto crucial donde la madurez personal y profesional debía alinearse. Esta reunión podría no solo ser un cierre, sino una oportunidad para reafirmar sus límites y su nuevo camino. Decidido, programó la reunión y comenzó a prepararse mentalmente para el encuentro. Se sentó en su escritorio, con una libreta, donde empezó a anotar los puntos a discutir. No podían ser meras sirenas de seducción, debían ser cuestiones reales, fundamentadas en el compromiso de no volver a la mediocridad. Lo que estaba en juego era su integridad y la de Diego. Las decisiones se volvieron más que una simple estrategia, eran testimonios de lo que había enfrentado y lo que deseaba para el futuro. A medida que se acercaba la fecha de la reunión, encontró tiempo para reflexionar sobre su propia evolución. Recordó su formación. No era solo un hombre que había fracasado en los negocios. Era alguien que había aprendido a partir del dolor. Esa lección, dolorosa como era, había formado su nuevo carácter, un carácter que buscaba construir un legado positivo para su hijo. Cuando llegó el día de la reunión, Carlos sintió una mezcla de adrenalina y nerviosismo. Reúne su compostura y se dirigió al antiguo espacio de trabajo que había compartido con su socio. Al cruzar la puerta, la nostalgia se apoderó de él momentáneamente, pero la determinación de su propósito rápidamente lo ancló de nuevo. Se encontraron en una pequeña sala de conferencias. La mirada de su socio, que antes había sido familiar, ahora era desafiante. Todos cometemos errores, Carlos. Lo importante es aprender de ellos, comenzó el hombre. Carlos levantó una ceja, reconociendo el intento de su socio por reintroducirse en su vida. Lo que se considera un error también puede ser una elección. Yo elegí caminar por otro sendero, uno que prioriza mis valores y a mi hijo. No voy a permitir que tu idea sobre el éxito vuelva a influir en mí. Un silencio pesado llenó el espacio mientras su socio absorbía sus palabras. Carlos se sintió liberado, había formulado su posición con claridad. Si antes era solo un hombre dividido entre dos mundos, ahora se presentaba como una figura centrada. La capacidad de comunicar su deseo de no volver atrás lo reafirmaba. Era un cambio audaz, una acción que desafiaba la historia en la que antes había estado atrapado. La conversación avanzó, revelando más que una charla comercial, era un conflicto de visiones de vida.
Su antiguo socio trató de tentarlo con promesas de éxito y estabilidad, pero cada ofrecimiento era un recordatorio de todo lo que Carlos había dejado atrás. En lugar de sucumbir a la presión, Carlos cuestionó, exploró las intenciones detrás de cada palabra y cada oferta. Lo que estaba surgiendo durante el intercambio era una nueva verdad, la valía de su decisión de reconstruir su vida. Al final de la reunión, se despidieron sin la calidez que alguna vez compartieron, pero con un entendimiento común. Carlos sintió que, a pesar de la frialdad del encuentro, había ganado algo mucho más valioso. Había consolidado su carácter y su propósito. Su camino se delineaba con mayor claridad. De vuelta en casa, encontró a Diego en la sala, inmerso en un libro. Se sentó a su lado, compartiendo lo que había aprendido en la reunión, proyectando ese diálogo hacia la vida misma. Cada palabra sembraba en el pequeño una semilla de entendimiento acerca del valor de las decisiones. Y cuando Carlos pensó que esa noche podría cerrar un capítulo de su vida, un mensaje surgió nuevamente de su teléfono, un nuevo proyecto que prometía cambiar su rumbo profesional. Un impulso le atravesó el pecho, un desafío que podría llevarlo más lejos de lo que había imaginado. Pero al mismo tiempo, un nuevo dilema emergía en su mente: ¿estaba listo para otro cambio, o dejaba de lado las lecciones aprendidas por la promesa de éxito? El futuro le sonreía tentador, pero él sabía que cada elección venía cargada de consecuencias y que debía estar preparado para lo que decidiera. Carlos respiró hondo, sus pensamientos girando en torno a ese mensaje que le había escrito un excolega sobre un nuevo proyecto. Aunque la oferta brillaba con promesas de éxito y estabilidad, también significaba un regreso a un mundo que había dejado atrás. La encrucijada lo colmaba de inquietud, las palabras de su socio resonaban en su mente: lo importante es aprender de los errores. Sin embargo, se preguntaba si embarcarse en ese nuevo desafío sería un error o una elección consciente. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol se filtraba por la ventana, Carlos decidió tomar el control de la situación. Preparó un plan que incluía investigar a fondo el proyecto y sus riesgos. Sabía que cada paso que diera lo acercaría más a una toma de decisiones fundamentada, y que se requería un análisis meticuloso que integrara tanto su experiencia anterior como sus sueños de futuro. Mientras elaboraba su plan, recordó las habilidades que había cultivado en sus años de trabajo. Desde la gestión de equipos hasta la implementación de estrategias comerciales efectivas, estaba claro que había adquirido competencias valiosas. Pero, más allá de eso, había ganado algo aún más crucial: la resiliencia. Ese rasgo, forjado a través de la adversidad, se volvió su mayor activo. En el camino hacia su nueva vida, había aprendido que el verdadero éxito no solo se midió en cifras, sino en la calidad de las relaciones, la ética personal y la satisfacción de ser un padre presente y consciente para Diego. Al siguiente día, se programó la reunión para discutir el proyecto. Carlos revisó su libreta, añadiendo preguntas que lo empoderaran frente a cualquier eventualidad. Pensó en lo que significaría para su hijo ver a su padre navegar por este mundo profesional con confianza, aunque lo hiciera con una historia que no siempre había sido fácil. Decidió incluir a Diego en su preparación. La idea le resultaba gratificante, y su pequeño podría sacar mucho de las experiencias que él estaba viviendo. Cuando llegó el día de la entrevista, Carlos se presentó en la oficina con Diego de la mano, nervioso pero determinado. Era un lugar lleno de acrílico y acero, como el laboratorio donde se forjaban las nuevas ideas y colaboraciones. Consiguió dar la vuelta a sus ansiedades, convirtiéndolas en energía. Antes de entrar, se arrodilló y miró a su hijo a los ojos. Recuerda, Diego, cada conversación es una oportunidad para aprender, no solo para venderte. ¿Te preocupa cómo puedas influir en tu futuro y el mío? La sonrisa de Diego llenó a Carlos de confianza. El camino hacia el interior del edificio lo aseguró de que no importaba lo que sucediera, había un nuevo fundamento en su vida. Durante la reunión, su antigua experiencia resonó, y su capacidad para entender las dinámicas del negocio le permitió proliferar. No se trataba solo de medir cifras o visualizar gráficos, era una manifestación de su crecimiento, su esencia misma. Aunque los líderes del proyecto hablaban de ambiciones y expectativas, Carlos planteaba preguntas incisivas que desafiaban su visión. Se sentía libre al no buscar la aprobación desmedida. A medida que la conversación avanzaba, se dio cuenta de que su habilidad para conectar personas había reaparecido, y su voz se hacía más firme. La sala empezaba a llenarse de un aire nuevo, uno que fusionaba potencial y honestidad. Al finalizar, la tensión se disipó.
Carlos sintió que no había solo construido un camino hacia la aceptación, había alimentado la semilla de algo mucho más grande, su libertad personal. Y al volver a casa, Diego esperaba una evaluación. El niño sonrió entusiasmado, inquieto por saber cómo había ido. ¿Tú crees que conseguirás el trabajo, papá?, preguntó Diego. Eso no importa tanto como parece, hijo. Lo importante es que cada paso que tomemos sea uno que refleje quiénes somos, respondió Carlos, sintiendo que finalmente tenía el control sobre su destino. Pero el verdadero dilema estaba por revelarse. Mientras revisaba su teléfono esa noche, encontró un correo inesperado. Era una oferta de colaboración en un proyecto que, a su juicio, aún prometía mucho más de lo que le habían presentado antes. La tensión se instaló nuevamente en su pecho. ¿Sería este el camino que lo llevaría a su verdadero propósito, o una extensión del ciclo que ya había cerrado? La incógnita se volvió una sombra palpable en su mente, y la decisión siguió haciéndose necesaria. ¿Cómo podía desentrañar el verdadero motivo detrás de cada nueva oportunidad? Y, más importante, ¿sería capaz de alinearlas con sus valores fundamentales? La próxima decisión sería crucial, y Carlos se sintió cada vez más atrapado entre dos mundos pulsantes de posibilidades. Carlos no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de ese correo lo despertaba, como si una chispa de electricidad recorriera su mente. Finalmente, se levantó y decidió que enfrentaría sus dudas de frente. Se preparó una taza de café, sentándose en la mesa con su libreta. Necesitaba un análisis claro, un esquema que pudiera ayudarlo a desglosar lo que debía considerar. Las palabras de su excolega lo llamaban. El nuevo proyecto prometía estabilidad, pero había un trasfondo que le susurraba a la conciencia, recordándole su pasado reciente. Carlos comenzó a listar los pros y los contras, reconociendo que cada uno de sus puntos representaba no solo ventajas y desventajas, sino una parte de su vida, de su historia. La razón lo guiaba, pero el corazón instigaba a otro tipo de interrogantes. Al final, miró la hoja llena de notas y se sintió abrumado por el peso que significaba una decisión. En algún punto, tendría que volverse más que analista, debía asumir el rol de protagonista. Durante días se sintió atrapado en su propio laberinto emocional. Un día, mientras ayudaba a Diego con los deberes, sus pensamientos se dispersaron. El niño estaba concentrado, pero una pregunta surgió naturalmente en la mente de Carlos: ¿qué legado realmente quería dejarle a su hijo? No se trataba solo de trabajos, nóminas o cargos, se trataba de demostrar a Diego que los fracasos no eran el final. Con cada elección que tomara, Carlos quería que su hijo viese la posibilidad de renacer de las cenizas. Esa noche, mientras Diego dormía, Carlos devolvió la mirada al correo. Como si el dispositivo brillara con un nuevo significado, se acercó a la pantalla y revisó en profundidad la propuesta del nuevo proyecto. Prepárese del todo. No solo debería estudiar cada palabra, también tendría que aprender sobre las personas que formarían parte de este nuevo entorno. Decidido a abordar este nuevo reto desde una mentalidad enfocada en el crecimiento personal, comenzó a investigar sobre la empresa y sus líderes. Los días siguientes se convirtieron en un periodo de intensa preparación. Carlos no solo se centraba en el proyecto en sí, sino también en la cultura organizacional. Buscó a antiguos empleados en línea, se unió a grupos de discusión y sintetizó la información en su libreta. Esa búsqueda reveladora reactivó su entusiasmo, insinuando que la verdadera esencia del proyecto no solo era profesional, sino también personal. Aquí se entrelazaban la misión de una empresa con su propio deseo de estabilidad, de seguridad y, sobre todo, de autenticidad. Mientras tanto, notó que su confianza crecía. Aprender sobre la gente que te rodea y sus motivaciones realmente lo empoderaba. Se dio cuenta de que esa cualidad que había creído olvidada, la de conectar y comprender, ya empezaba a florecer nuevamente en él. La habilidad de conectar se sentía como un puente hacia un mundo que creía haber cerrado. Cada conversación, desde las más triviales hasta las más complejas, lo ayudaba a afianzar una visión más clara de lo que quería. Cuando finalmente llegó el día de la entrevista con la nueva empresa, la sala que en un momento le resultó desconocida se tornó familiar. Había preparaciones detrás de cada respuesta, estrategias que había desarrollado durante su investigación. Al entrar, su mente se despojó del miedo que lo había acompañado y lo reemplazó con una determinación palpable. Se sintió fuerte, pero aún con la carga de su última decisión en la mente.
Los momentos transcurrieron rápidamente, y al terminar, sintió una mezcla de euforia y agotamiento. La conversación había fluido, y se sentía como un navegante que finalmente lograba dominar su propio barco. Sin embargo, al revisar melodiosamente la conversación, Carlos comprendió que no había solo un camino claro hacia la confianza, había múltiples puentes que podía construir hacia un futuro que deseaba y merecía. De regreso en casa, Diego despertaba a la realidad de sus emociones. «Papá, ¿cómo fue?», preguntó con un brillo en sus ojos. La pregunta lo detuvo en seco, y de inmediato se sintió atrayendo una respuesta que, al mismo tiempo, lo liberaba de la angustia. «Mi camino está trazándose, hijo, pero no sé si este es el definitivo», dijo Carlos. Sin embargo, lo que Carlos no sabía era que un mensaje de seguimiento que recibió esa noche pondría a prueba su valentía y capacidad para mantenerse fiel a los principios que había cultivado. La noche no solo traía la incertidumbre de la decisión, sino la posibilidad de un nuevo reto aún más grande. La elección que pronto se avecinaba podría cambiar no solo su propio futuro, sino también el de su hijo. Podría enfrentar esta nueva oportunidad o rechazarla en el nombre de lo que había aprendido. La respuesta aún se gestaba en su interior, lista para salir a la luz. Mientras la noche se cernía sobre la ciudad, Carlos contemplaba la luz titilante de su teléfono. El mensaje esperaba, una invitación a un nuevo desafío que resonaba en su mente. La incertidumbre y el deseo de avanzar se entrelazaban en un torbellino emocional. Reflexionó sobre su reciente transformación, considerando cada paso que había tomado y las nuevas conexiones que había forjado. ¿Era suficiente? Ese mismo día, decidió que, sin importar el contenido del mensaje, tenía que valorar su aprendizaje y las decisiones que se avecinaban. Sin embargo, sabía que solo con un enfoque disciplinado podría ganar claridad en la confusión. La filosofía que había ido construyendo desde su anterior empleo se convertía en su guía, el crecimiento personal debía ser constante y estratégico. No iba a caer en la trampa de dejarse llevar por el pánico que había experimentado en el pasado. Con una respiración profunda, empezó a escribir. Carlos dedujo que debía crear un pequeño plan de acción, no solo para la oportunidad laboral, sino también para su vida personal. Escribir le permitía destilar sus pensamientos en algo manejable y garantizar que su enfoque no se volviera difuso. Se comprometió a hacer pequeñas evaluaciones diarias sobre su progreso, dedicando cada día al crecimiento en un área específica, habilidades comunicativas, gestión del tiempo, y adaptación a nuevos entornos. Cada mañana, Carlos se despertaba sin prisa, tomaba su libreta y centraba su mente en lo que quería lograr ese día. En una ocasión, decidió que el foco sería fortalecer su habilidad de comunicarse de manera efectiva. Comenzó a practicar discursos frente al espejo, ensayando cómo quería presentarse en su próxima reunión. Era un ejercicio incómodo, pero cada repetición le brindaba más confianza. Los fines de semana, dedicaba tiempo a reflexionar sobre la influencia que quería tener en la vida de Diego. ¿Qué podía enseñarle sobre la resiliencia y la adaptabilidad que la vida exige? Con su hijo como espejo, decidió incluirlo en algunas de sus prácticas. Juntos, simularon entrevistas, un dinámico intercambio donde David no solo ayudaba, sino que también aprendía a expresar sus pensamientos. A través de esta dinámica, Carlos entendió que la enseñanza va más allá de lo académico, requería empatía y conexión. Ambos se sintieron fortalecidos al reconocerse como parte activa en el desarrollo del otro. Mientras estaba inmerso en esta rutina de automejora, el mensaje que aguardaba comenzó a tomar forma en su mente. Se trataba de una invitación a una segunda entrevista, pero además, la organización ofrecía la oportunidad de presentar ideas innovadoras en un taller especial. Este era el empujón que necesitaba. Sin embargo, en su interior, la duda se asomó. ¿Y si no estaba a la altura de esas expectativas? Esa cuestión martillaba en su mente, implacable. La noche anterior a la intervención, mientras Diego dormía, Carlos se sentó en su mesa de trabajo, sintiendo el peso de la incertidumbre. Se repitió a sí mismo que el auténtico crecimiento venía de la vulnerabilidad y la autenticidad. Con una gota de sudor surcando su frente, comenzó a esbozar sus ideas para el taller. Quería que su propuesta no solo estuviera basada en datos, sino que reflejara su nuevo entendimiento de la importancia de construir lazos en el ámbito profesional. Cuando finalmente llegó el día, se sintió dividido entre la emoción y el miedo. En la sala, observó las miradas curiosas de profesionales establecidos.
Sin embargo, en medio de esa presión, en su mente se erguía la pregunta que había tomado forma durante sus momentos de reflexión: ¿cuál era el legado que deseaba dejar a su hijo? Esa conexión lo sacudió y, por un instante, su miedo se transformó en determinación. Al final de su presentación, Carlos se dio cuenta de que había supervisado no solo un discurso, sino una transformación. Había pasado de ser un reactivo a un protagonista decidido a esculpir su historia. Pero cuando pensó que su preparación había terminado, un ex jefe apareció en la sala, y su aire distante suscitó viejas heridas. La tensión en el aire mutó en su interior, y le hizo cuestionar si había conseguido realmente liberarse de su pasado. ¿Era el momento de enfrentarse a ese espectro, o se permitiría caer en viejos patrones de evasión? Las respuestas se dibujaron en su mente mientras la noche caía, dejando entrever una nueva batalla personal que estaba por venir. Carlos se quedó mirando por la ventana de la sala, sintiendo la brisa que acariciaba su rostro. La presentación había ido mejor de lo que esperaba, pero la llegada inesperada de su exjefe había encendido un hilo de inseguridad en su interior. Durante años, ese hombre había sido la imagen del miedo que lo paralizaba, un recordatorio doloroso de su pasado lleno de decisiones erróneas y arrepentimientos. Sin embargo, en aquel momento, Carlos era diferente, había luchado para llegar hasta ahí, y sabía que debía enfrentar su historia de cara, no retroceder. Mientras la noche caía, se sentó en su mesa de trabajo con una decisión firme. Tomaría una determinación, no permitiría que su antiguo jefe alterara el camino que había trazado para sí mismo y para Diego. Con cada palabra que caía de su pluma sobre el papel, reafirmaba su compromiso de ser el padre que su hijo necesitaba y el hombre que siempre había querido ser. Escribió una carta al exjefe, expresando su gratitud por las lecciones aprendidas, pero también dejándole claro que esa etapa ya pertenecía a su pasado. Había crecido, había aprendido a valorar lo que realmente importaba. El día posterior comenzó con una energía renovada. El café estaba tibio, el aire desprendía una fragancia de nuevas posibilidades. Mientras Diego se preparaba para el colegio, Carlos se dio cuenta de que había un nuevo brillo en su vida, una confianza forjada a través del sacrificio y la lucha. Decidió que la mejor manera de compartir esta victoria era con su hijo. En ese momento, Carlos comprendió que enseñar a su hijo sobre la vida no solo implicaba abrirle camino a través del éxito material, sino mostrarle cómo levantarse después de cada caída, cómo afrontar sus miedos. Diego, dijo mientras el niño colocaba su mochila en el asiento del auto, tengo algo importante que compartir contigo hoy. La cadencia de su voz era firme y clara. En el trayecto al colegio, comenzó a relatarle sobre la reunión, enfatizando la importancia de enfrentarse a uno mismo, de reconocer los propios miedos como parte del crecimiento personal. Las palabras surgieron como un río caudaloso, fluyendo con autenticidad. Era un diálogo abierto, donde ambos podían encontrarse en sus vulnerabilidades. Papá, ¿y si un día yo tengo miedo de hacer algo? Preguntó Diego, sus ojos reflejando tanto la curiosidad como el temor. Entonces, hijo, debes recordar que el miedo es normal, pero no debe detenerte. No hay nada de malo en sentir miedo. Lo que realmente importa es aprender a actuar a pesar de él. Siempre estaré aquí para apoyarte en ese camino. Esa promesa resonó en su núcleo, encarnando el cambio que había sido capaz de lograr. La conversación terminó cuando llegaron a la escuela. Cuando Diego salió, Carlos sintió que había dado un paso más hacia su propio legado. Se despidió con un abrazo, sintiendo que el amor expresado entre ellos representaba la fuerza que lo empoderaba. Pasaron los días, y la ansiada llamada llegó. La empresa anunció que querían ofrecerle el puesto, el entusiasmo lo llenó de alegría. Pero en su corazón también sentía la presión de no repetir los errores del pasado. Había sido una rueda de aprendizaje, y ahora esa rueda giraba hacia un nuevo futuro. En su primera semana, Carlos decidió implementar en la empresa el taller que había diseñado, pero con un enfoque especial. En lugar de enfocarse únicamente en las técnicas frías y las cifras económicas, quería que la experiencia fuera transformadora a nivel personal. Así, cada sesión se convirtió en un espacio de conexión, donde los participantes exploraban no solo su potencial profesional, sino también los miedos que los habían limitado. La respuesta fue abrumadora, sus compañeros se involucraron profundamente, creando un ambiente donde se sentían seguros para compartir. Con cada encuentro, Carlos sentía que se transformaba. No solo estaba impartiendo conocimientos, sino que estaba plantando semillas de cambio en las personas que lo rodeaban.
La esencia de su propio viaje era contagiosa y motivaba a otros a tomar control de sus vidas. Sentía que esa era la forma en que realmente podía honrar su pasado, al usar cada lección aprendida como un faro que guiaba a otros hacia el crecimiento. Mientras su carrera despegaba, también lo hacía la relación con Diego. Compartían cada vez más sus días, desde las pequeñas victorias de Diego en la escuela hasta los desafíos laborales de Carlos. Habían formado un vínculo inquebrantable, cimentado en la honestidad y la confianza. La vida en el hogar se llenaba de risas y aprendizajes constantes, cada mañana era una oportunidad para crecer juntos. Al sentarse una noche a revisar sus logros, Carlos sentía un profundo sentido de satisfacción. No era solo un trabajo el que había conseguido, también había cultivado un ambiente emocionalmente saludable para Diego, donde el amor y la seguridad eran la base de su desarrollo. Un día, mientras revisaba su correo, encontró una propuesta para hablar en una conferencia. La invitación lo llenó de alegría, no solo tendría la oportunidad de compartir su historia, sino que también podría demostrar cómo la transformación personal puede quitar capas del miedo. Sin dudar, aceptó la invitación. El camino que había tomado lo había llevado a un lugar que jamás había imaginado, ser una voz para aquellos que enfrentaban sus propios desafíos. La conferencia fue un espectáculo de emociones, en la que Carlos narró su travesía ante un público cautivado. La gente lo aclamó, y en su corazón, sabía que era más que un reconocimiento a su trabajo, era una validación de su viaje interior. Allí, ante esa audiencia, reafirmó que el verdadero éxito radica en la autoconfianza, en abrazar la vulnerabilidad y utilizar las lecciones de la vida como una forma de impulsar a otros. A su regreso a casa, sintió el abrazo cálido de Diego. Su hijo le preguntó emocionado, «Papá, ¿te fue bien?» «Sí, hijo. Creo que compartí algo valioso». «Te lo prometo, nunca dejes que el miedo te detenga», le respondió Carlos, con el corazón rebosante de gratitud por el viaje recorrido. Días después, mientras observaba a su hijo jugar, Carlos comprendió que su vida ahora no era solo un triunfo personal, sino una fuente de inspiración para su hijo, quien estaba aprendiendo a ser resiliente y valiente. Se dio cuenta de que había conquistado no solo sus propios fantasmas, sino que había sentado las bases para un futuro donde el amor, la autenticidad y la perseverancia emanaban en cada acción. Al mirar hacia el horizonte, sintió la certeza de que aunque la vida seguía presentando desafíos, él estaba listo. Ya no era solo un padre soltero, era un modelo a seguir, un hombre que había forjado su propia historia, y lo más importante, había creado un legado para su hijo, regado de confianza y valor. Había descubierto que, al final del día, el verdadero éxito siempre había estado en su interior. Así, la historia de Carlos llegó a su fin, no como el final de un capítulo, sino como el comienzo de un nuevo viaje lleno de esperanza y posibilidades infinitas. Los invito a suscribirse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo, así que por favor, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, su voz importa. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias.